Según la perspectiva del presidente ruso Vladimir Putin, el Reino Unido representa el adversario principal de su nación, con numerosas autoridades rusas albergando mayor aprensión hacia este país insular que hacia cualquier otra nación, incluidos los Estados Unidos. Examinemos más de cerca por qué este escenario es plausible y las razones por las que Rusia ha intentado ocultar estas ansiedades secretas durante un periodo tan prolongado. A primera vista, la noción de que el Reino Unido represente una amenaza mayor para Rusia que Estados Unidos parece absurda. Estados Unidos es ampliamente reconocido como la nación más formidable del planeta por mucho, poseyendo las fuerzas militares más poderosas, la tecnología militar más avanzada, innumerables instalaciones militares posicionadas estratégicamente en todo el globo, y un extenso arsenal que supera las 5.000 armas nucleares. Estados Unidos también se encuentra entre los países más expansivos del mundo, ejerciendo una influencia casi incomparable en la política global y una fuerza económica sin rival. El Reino Unido, por el contrario, ni siquiera figura entre las 10 naciones principales de Europa por tamaño territorial, y ha sido percibido durante años como una potencia en declive, poseyendo meramente una fracción de la autoridad e influencia que comandaba durante la Edad Dorada del Imperio Británico. Si bien mantiene un ejército formidable, posicionado en el 6º lugar a nivel mundial, en los rankings mundiales según Global Firepower, demuestra un nivel de fuerza comparable a naciones como Francia y Corea del Sur, quedando muy por debajo de los recursos comandados por las 3 superpotencias principales de hoy, Estados Unidos, China y Rusia. El Reino Unido también posee capacidades nucleares, pero mantiene un arsenal comparativamente modesto de solo 225 ojivas, representando apenas una pequeña porción del total estimado de Rusia de 5.449. Considerando estas realidades, Rusia teóricamente no debería tener motivos sustanciales para temer al Reino Unido. Sin embargo, a lo largo de los años recientes, particularmente después del comienzo del conflicto ucraniano, las ansiedades, exasperaciones y animosidades se han intensificado y estallado dentro de Rusia con respecto al Reino Unido. Personalidades públicas de los medios fantasean abiertamente sobre lanzar ataques nucleares en Londres. Funcionarios del Kremlin expresan sus deseos de presenciar lo que caracterizan como una isla húmeda y miserable desapareciendo en las profundidades del océano, y los programas de televisión rusos hacen referencia a Gran Bretaña con más frecuencia que a cualquier otra nación, acusándola regularmente de conspirar para aniquilar a Rusia o financiar y respaldar potenciales operaciones terroristas contra el Kremlin. En marzo de 2025, el Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia, SVR, denunció públicamente al Reino Unido como el instigador principal del conflicto mundial. Un artículo de Reuters publicado durante ese mismo periodo hizo referencia a 3 funcionarios rusos no identificados que confirmaron colectivamente que, en discusiones privadas, Gran Bretaña es considerada el adversario principal de Rusia, una afirmación posteriormente repetida por el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey. Un análisis del Centro de Nuevas Estrategias Euroasiáticas, NEST, titulado Guerra con los anglosajones, cómo Gran Bretaña se convirtió en el enemigo número 1 de Rusia, reconoce similarmente, desde 2022, el Kremlin ha redesignado al Reino Unido como el enemigo público número 1. El análisis hace referencia a múltiples encuestas que muestran inequívocamente cómo los ciudadanos rusos ven progresivamente al Reino Unido como un estado hostil y poco amigable, mientras simultáneamente enfatizan la creciente frecuencia del discurso antibritánico en la propaganda rusa. Este desarrollo no ocurrió repentinamente. Representa el resultado de una relación tumultuosa que se extiende varios siglos atrás, y esa relación inicialmente comenzó con una nota bastante favorable. A lo largo de los siglos XVI y XVII, por ejemplo, durante el periodo formativo del Zardom de Rusia, las conexiones inglesas y rusas fueron predominantemente cooperativas y prácticas, con una vía comercial establecida conectando las dos naciones a través del Mar Blanco.
y el zar Iván IV contactando a la reina de Inglaterra de ese tiempo, Isabel I, para explorar una potencial asociación política. Más adelante en el siglo XVII, durante el reinado del zar Alexei Mikhailovich, los comerciantes ingleses comenzaron a participar más vigorosamente con los rusos, y numerosos comandantes militares ingleses y escoceses viajaron a Rusia para unirse a las fuerzas militares del zar. Posteriormente, Pedro el Grande asumió el poder e intentó deliberadamente transformar a Rusia en algo más parecido a Inglaterra. Como individuo joven, visitó Londres, dedicando múltiples meses a aprender los oficios de construcción naval y navegación, y cultivando un profundo respeto por las fuerzas marítimas inglesas y la nación en general. La consideraba un modelo ejemplar para que Rusia emulara, iniciando un periodo de lo que se conoció como anglomanía en toda Rusia, especialmente entre los círculos aristocráticos y las cortes del país, donde los individuos se cautivaron con la cultura británica. Los aristócratas comenzaron a leer obras de autores ingleses e instruyeron a su descendencia en inglés, junto con el francés. Luego, precisamente cuando las relaciones entre ambas naciones parecían estar alcanzando un cenit favorable, las circunstancias se deterioraron abruptamente. Durante el gobierno de la emperatriz Catalina II, Rusia y Gran Bretaña pasaron de aliados a rivales. A lo largo de la década de 1770, por ejemplo, cuando Rusia se involucró en un conflicto con el Imperio Otomano, Gran Bretaña se alineó con los turcos e intentó evitar que Rusia estableciera supremacía sobre el Mar Negro. En represalia, una enfurecida Catalina declinó asistir a Gran Bretaña en su lucha con las colonias norteamericanas rebeldes durante la Revolución Americana. Las relaciones se deterioraron aún más rápidamente bajo el sucesor de Catalina, Pablo I, quien se sintió profundamente insultado cuando Gran Bretaña asumió el control de Malta. Cortó las conexiones diplomáticas con Londres y optó en su lugar por forjar vínculos más fuertes con la Francia napoleónica, incluso proponiendo en un momento una campaña colaborativa franco-rusa a la India, diseñada para atacar el núcleo del dominio colonial de Gran Bretaña. Después del asesinato de Pablo en 1801, las teorías de conspiración surgieron rápidamente, afirmando que operativos británicos habían orquestado su muerte, iniciando así un patrón prolongado y continuo de Rusia, sospechando o culpando directamente a Gran Bretaña cuando surgen dificultades. Dentro del lapso de varias décadas, las percepciones del país habían experimentado una transformación tremenda. Una ubicación que alguna vez fue vista como un territorio remoto y fascinante de cultura vibrante, un ejército admirable y logros científicos notables, fue convertida en una guarida de villanos nefastos, conspiradores y engañosos, todos decididos a dañar a Rusia de diversas maneras. Numerosos rusos comenzaron a referirse a Inglaterra como la pérfida Albión, y la expresión Anglishanka Gadit, que significa aproximadamente la inglesa arruina las cosas, comenzó a circular retratando a Gran Bretaña como una nación perpetuamente conspirando contra el imperio. Desde ese momento en adelante, a través del siglo XIX y después, los medios de comunicación rusos, figuras políticas y autoridades dirigieron consistentemente su furia hacia Gran Bretaña respecto a cada asunto concebible. Cuando una cosecha resultaba pobre, Gran Bretaña recibía la culpa por manipular los mercados de granos. Si comenzaban a surgir susurros de insurrección, los agentes de inteligencia británicos y el engaño ciertamente estaban detrás de ello, y el patrón continuó. Y aunque gran parte de esto no consistía en nada más que falsedades, todo contribuyó a construir la narrativa de que la llamada pérfida Albión yacía en la base de cada desgracia de Rusia. Esta situación alcanzó su punto máximo durante mediados del siglo XIX, a lo largo de la Guerra de Crimea, que duró de 1853 a 1856. Rusia había anticipado en su mayoría que Gran Bretaña adoptaría una posición neutral o posiblemente favorable en el conflicto. En cambio, el Reino Unido se unió con Francia, el Imperio Otomano y el Reino de Cerdeña, oponiéndose al imperialismo expansionista de Rusia y liderando el asedio devastador y violento de la ciudad de Crimea de Sebastopol.
En años subsecuentes, innumerables líderes militares rusos, académicos y creativos, persistieron en caracterizar al Reino Unido como una presencia engañosa y serpentina, perpetuamente oculta en la oscuridad, extendiendo su influencia por toda Europa y hacia Asia, e interfiriendo inapropiadamente. Incluso después del colapso del Imperio ruso y el surgimiento de la Unión Soviética, las perspectivas permanecieron en gran medida sin cambios. Cuando el icónico primer ministro británico Winston Churchill pronunció su discurso de 1946 sobre el telón de acero, por ejemplo, las autoridades soviéticas interpretaron sus declaraciones como una proclamación de combate ideológico. Churchill fue consecuentemente demonizado en los medios soviéticos y etiquetado como un belicista, mientras que las publicaciones controladas por el Estado se llenaban consistentemente con ilustraciones que presentaban a Gran Bretaña, simbolizada como un león, alentada por Estados Unidos, apareciendo dominante y ejerciendo control en toda Europa. A lo largo de la progresión de la Guerra Fría, Estados Unidos gradualmente desplazó a Gran Bretaña como el adversario público principal de Rusia, y las interacciones entre Rusia y el Reino Unido incluso comenzaron a calentarse un poco hacia la conclusión del siglo XX, con la primera ministra británica Margaret Thatcher y el líder de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, compartiendo notablemente un respeto mutuo sustancial y aprecio el uno por el otro, no obstante sus divergencias ideológicas. Sin embargo, la desconfianza subyacente entre ambas naciones nunca desapareció completamente, y las circunstancias una vez más comenzaron a deteriorarse a principios de la década de 2000, después de la asunción al poder de Vladimir Putin como el nuevo presidente de Rusia. En 2003, Putin se enfureció después de la negativa del Reino Unido de extraditar a Boris Berezovsky, uno de sus oponentes más significativos. Gran Bretaña, adicionalmente, se preocupó progresivamente por la rápida reducción de las libertades democráticas en toda Rusia, y Moscú tomó represalias imponiendo cargas regulatorias sobre las principales corporaciones británicas, incluyendo BP y Shell. Posteriormente, en 2006, ocurrió otro evento significativo. Alexander Litvinenko, un ex operativo de la KGB y un detractor vocal del Kremlin, fue envenenado con polonio en el centro de Londres, habiendo recibido recientemente la ciudadanía británica. Requirió un tiempo mínimo para que especialistas y organizaciones de inteligencia dedujesen lo obvio. Era virtualmente seguro que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, era responsable, y que Putin personalmente probablemente había autorizado la eliminación de Litvinenko. Sin embargo, Gran Bretaña se abstuvo de asumir apresuradamente, al menos no abiertamente. Demostró moderación, removiendo a varios miembros del personal de inteligencia de la embajada rusa y cortando conexiones con el FSB, mientras declaraba el comienzo de lo que se convertiría en una investigación de una década sobre el evento. Este proceso alcanzó su finalización en 2016 con la evaluación concluyente, que articuló bastante explícitamente lo que numerosas personas habían sospechado durante mucho tiempo. Putin y su director del FSB, Nikolai Patrushev, muy probablemente habían sancionado el asesinato. Varios años después, la historia se replicó. En 2018, Sergei Skripal, un ex operativo de inteligencia militar rusa que había operado como agente doble para el Reino Unido, fue envenenado junto con su hija, Yulia, utilizando la toxina nerviosa Novichok fabricada en Rusia. Nuevamente, esta ocurrencia tuvo lugar en territorio británico, pero en esta ocasión, Gran Bretaña no tenía intención de retrasar o conducir investigaciones prolongadas. Respondió rápida y contundentemente, removiendo a 23 miembros del personal de la embajada rusa poco después del asalto, mientras simultáneamente acusaba a operativos de inteligencia militar rusos de ejecutar el intento contra la existencia de Skripal. Moscú respondió de manera similar, expulsando igualmente un número igual de personal diplomático británico de sus fronteras, mientras adicionalmente ridiculizaba las acusaciones del Reino Unido, sosteniendo que Gran Bretaña estaba fabricando narrativas en un esfuerzo por demoler las conexiones bilaterales entre ambos países
y empañar la posición de Rusia en la plataforma global. Gran Bretaña, adicionalmente, encabezó una reacción a nivel continental ante la hostilidad de Rusia, lo que resultó en numerosos diplomáticos rusos adicionales siendo removidos de múltiples países. Y todo esto ocurrió varios años después del primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, durante un periodo en que Trump era predominantemente percibido como desarrollando relaciones amistosas con Putin y buscando mejorar las conexiones entre Estados Unidos y Rusia. Y esto, potencialmente más que cualquier otro desarrollo reciente, fue lo que causó que el Reino Unido recuperara progresivamente su posición como el mayor adversario de Rusia. Mientras Estados Unidos proyectaba señales inconsistentes, el Reino Unido permaneció decisivo y resuelto. Se negó a retrasar para observar qué preferían hacer otras naciones o asignar tiempo para conversaciones diplomáticas. Emitió una declaración y la mantuvo. Además, motivó a múltiples otras naciones a adoptar medidas similares, resultando en una vergüenza generalizada para Rusia, a medida que sus operaciones de inteligencia en toda Europa repentinamente comenzaron a fragmentarse. Operaciones extendidas se detuvieron por completo. Las embajadas lucharon por funcionar y Moscú soportó un revés político devastador, todo atribuible a la fortaleza, determinación y disposición del Reino Unido para confrontar a una nación significativamente más grande y poderosa, en lugar de capitular o rendirse. A partir de entonces, aunque Putin y sus asociados del Kremlin no lo reconocieron precisamente de manera abierta, comenzaron a considerar a Gran Bretaña como su adversario más formidable, uno que evidentemente se negaba a ser intimidado hasta el cumplimiento, uno que no se sometería a las tácticas que habían demostrado ser tan efectivas en numerosos países en todo el mundo. Posteriormente llegó la prueba definitiva.